Bueno, pues vamos allá entonces. Los derechos y los deberes van de la mano en el sector empresarial, como no puede ser de otra manera, como muchos otros aspectos de la vida. Pero seguramente muchos de ustedes lo conocerán las posibles responsabilidades del empresario de la noche frente a determinadas obligaciones legales. Aún hay muchísimo que discutir acerca de este amplio espectro jurídico y eso es lo que vamos a hacer a continuación con la siguiente mesa redonda compuesta por los siguientes señores. Albert Casas Coromina, abogado especialista en protección de datos y nuevas tecnologías. Vayan accediendo si quieren al escenario. El señor Josep María Pijuán Canadell, presidente del Tribunal de las Cortes de Andorra, adelante, y es magistrado de la Sala Penal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Juan Antonio Fraguo Amada, abogado penalista, fiscal de delitos económicos en excedencia, doctor en Derecho, expresidente y portavoz en la Asociación Profesionales e Independientes de Fiscales. Y Carlos Arroyo, socio del despacho Garrigues, especialista en Derecho Fiscal. Adelante. Bueno, buenas tardes. Me llamo Albert Casas, ¿vale? Ya nos han presentado. Primero de todo, quería agradecerles su asistencia a esta hora, que realmente es porque son empresarios y les gusta el riesgo después de comer. Bueno, hoy, como les ha comentado, el tema que vamos a tratar aquí es básicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no quiero empezar sin dar las gracias a Spain Night Live, o queremos la mesa dar las gracias a Spain Night Live por habernos invitado y confiado en nosotros en este evento. Al señor Eric Viana, muy especialmente al señor Joaquim Boadas, gracias Kim. También quiero agradecer al presidente del Círculo de Empresarios de Tenerife, sinceramente muchas gracias. Empezaré y les presentaré. De hecho, este acto no estaba previsto que lo presentara yo, ¿vale? Por tanto, voy a estar de alguna manera de árbitro y de delantero centro y voy a cumplir las dos cosas, voy a ver si salgo adelante con ello, ¿vale? Bueno, nosotros también decirles antes de empezar que pertenecemos muchos de nosotros pertenecemos a una asociación incipiente que empezó el año 2015, cuando empezó todos los temas de compliance, porque les comentaré que a partir del 2010 se empiezan a imputar de alguna manera a las personas jurídicas, ¿vale? Penalmente, ¿no? Y el señor Albert Salvador, que hoy tenía que estar aquí, lo que pasa es que la semana pasada tenía un congreso internacional de compliance, no ha podido estar aquí, me ha pedido que modere y voy a intentar hacerlo de lo mejor posible, ¿vale? Por tanto, esto. Bueno, la World Compliance, la World Compliance es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? De profesionales que ejercemos en el sector jurídico básicamente y que lo que pretendemos es de alguna manera encontrar puntos de vista, formación, porque realmente legislaron y nos quedamos huérfanos. Ustedes están acostumbrados a estar en una isla, pues bueno, nos sentíamos así, ¿no? Y lo recogimos en una asociación. Esta asociación, de alguna manera, ha sido un gran acierto, se ha trabajado mucho y esta asociación hoy en día está en muchos países y tiene muchos socios y nos ayudan todos de alguna manera con sus aportaciones, como la que presentaré Juan Antonio Frago, a mejorar, ¿no? Y tenemos en Venezuela, Andorra, Argentina, México, España, por supuesto, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Portugal y ahora Brasil, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, les quiero presentar a los ponentes que están hoy aquí, que los ha enunciado mi antecesora, y empezaré por los que tengo aquí, sin orden tal. El señor Josep María Pijuán. No voy a relatar todo su currículum,
ni todos los méritos que tienen, porque pretendo que ustedes para Navidad estén en casa, ¿vale? Entonces, bueno, soy Josep María Pijuan, hoy es actualmente el presidente del Tribunal de Corts de Andorra. Bueno, para los que no lo sepan, en Andorra, digamos, no hay jueces, sino que son de España y Francia, que proveen de alguna manera al país de alguna manera de jueces, ¿vale? Bueno, es una persona que es especialista de alguna manera en delitos societarios, en blanqueo de capitales, corrupción. Ha estado al frente ha juzgado, por ejemplo, el caso Kia de La Rosa. Hay otros más importantes incluso, pero para los conocidos, ¿no? También ha instruido el tema Millet, que yo creo que se conoce, y muchos otros, pero no me voy a alargar. Ahora mismo, por ejemplo, en Andorra también tienen un caso muy importante, que es el caso BPA, ¿vale? Luego voy a presentarles al señor Juan Antonio Frago Amadas, ¿vale? 15 años en Fiscalía. Actualmente, hace un año que con Verónica han montado un bufete de abogados en Madrid y Galicia, y desde mi punto de vista es de las personas que más sabe de compliance hoy en España, ¿vale? También quiero presentarles a Carlos Arroyo Soriano, de una firma de abogados y bufete de abogados que seguro que no la conocen, es Garrigues, y es especialista en Derecho Penal y en Compliance, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo deciros que nuestro bufete está especializado en nuevas tecnologías, protección de datos, compliance y planes de igualdad, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa aquí? El empresario es un señor que está acostumbrado a asumir riesgos, a trabajar con los riesgos. Y si no, se lo pueden preguntar a ustedes los últimos 2 años, no me extenderé. Y uno de los riesgos que ahora ustedes tendrán que atajar porque lo tienen, ¿vale? Este cambio de paradigma es que a partir del 2010 hay una reforma del Código Penal del 95 y pasan a imputarse a las personas jurídicas. Es decir, se puede imputar, y es un cambio en la tradición jurídica del país, porque el Código Penal, que es el código más grave, de alguna manera, en la que es el único que puede sancionar con penas de privación de libertad, de alguna manera era un código personalista, solo se imputaba a personas y siempre hay una sentencia por personas. Bien, en este momento, de alguna manera, se cambia un poco la tradición jurídica en España y entra un modelo un poco importado anglosajón y pueden imputar a las personas jurídicas, ¿vale? Y esto tiene un suelo. Por tanto, había un latinajo, ¿vale?, que normalmente a los abogados nos gustan estas cosas, ¿no?, porque como nadie las suele entender, siempre te das un poco más de importancia, ¿no? Entonces, dice, societas delinquere non potes. Las sociedades realmente son inanimadas, no pueden delinquir. Bien, esto ha cambiado a societas delinquere et puniri potes. Es decir, las sociedades pueden delinquir y pueden ser sancionadas, ¿vale? Por tanto, la modificación que les comentaba del Código Penal del 95, hay una modificación del 23 de junio, empiezan a implicar en un artículo, me prometí que no hablaría de artículos, pero nos cuesta. Es el 31 bis, ¿vale? Y consúltenlo, pero consúltenlo que antes de comer, el 31 bis lo que intenta es hacer un todo de lo que va a ser la imputación a las empresas. Desde mi punto de vista, esto merecería un título en el Código Penal, porque los delitos están de alguna manera dispersos en todo el código, de alguna manera, y para saber qué, cómo, y lo que luego os comentarán, sobre todo, supongo, el señor Josep María Pijuan, que las cosas no están tan claras, las interpretaciones no están tan claras, ¿vale? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué cambiamos a esto? A esta tradición, digamos, importada, anglosajona importada. Bueno, porque había directivas había decisiones marco, de alguna manera, perdonen que me salto cosas, había decisiones marco o directivas europeas, ¿vale? Un reglamento europeo es aquel de aplicación directa al país de origen y no puede tocar nada. Pueden desarrollarla a través de ley orgánica o a través de reglamentos, pero sin contradecir de alguna manera la ley. Es tal cual, la normativa se transporta tal cual. Las directivas no, las directivas son marco y deja a los estados que en un plazo de tiempo, una carencia, ya les digo que no los saltamos siempre, ¿vale?, pueden legislar sobre aquello. Bien, entonces
lo que pedía, de alguna manera, la Unión Europea es que la empresa no quedara impune, porque les comentaré algunos casos y ellos profundizarán en ello, ¿vale? Que la empresa podía quedar, habiendo hecho un acto antijurídico o un delito, podía quedar indemne de cualquier sanción, ¿vale? Entonces, lo que pretendían es esto, introducir sanciones a las empresas, ¿vale? Bueno, también, y otra motivación para introducirlo en el Código Penal era porque lo que querían es que la empresa, siempre se ha concebido la empresa como un foco de delincuencia. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, los empresarios, para conseguir objetivos, aprietan a los directivos, aprietan a los trabajadores, intentan declarar lo que pueden, tienen que conseguir créditos, tengo que maquillar las cuentas, en fin, seguro que no han olvidado al hablar de esto nunca, ¿vale? Entonces, teníamos que, de alguna manera, la ley lo que buscaba es, de alguna manera, este antijurídico, poderlo castigar si se diera el caso, ¿vale? También la necesidad de involucrar a socios y a directivos en la prevención de estos comportamientos delictivos dentro de la empresa, ¿vale? Otra cosa es la necesidad también de incrementar la eficacia en el proceso penal, es decir, en este momento es posible atribuir una responsabilidad penal a la empresa y también es posible en el mismo acto atribuir una responsabilidad a una persona física, dígase administradores, luego lo vemos, ¿vale? Muy bien, ¿y qué hicieron con ello? Tenían dos opciones, así a grandes rasgos, tenían dos opciones, o bien optar por un proceso penal o bien optar por un proceso administrativo. ¿Qué es lo mejor? No lo sabemos, pero optaron por un proceso penal. El proceso penal, yo creo, desde mi punto de vista, tiene más garantías porque un juez es un garante de los derechos de las personas, ¿vale? Pero tiene un problema que tiene que ver, y seguro lo desarrollarán nuestros ilustres ponentes, es el tema de la culpa, es decir, del delito objetivo o la culpa. Es decir, en derecho penal la gente o las personas tienen que tener una culpa, que sea por acción o por omisión, ¿vale? Entonces, y si hubiesen optado por el administrativo, seguramente hubiese sido más rápido el proceso, ¿no? Sería el proceso administrativo de la 39-2015 o la 40, pero creo que no ofrecería tantas garantías como ofrece un juzgado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la capacidad desorbitante de la administración, que es siempre juez y parte, sí que es verdad que luego podéis a un contencioso, habiendo pagado previamente, ¿vale? Sí que te da una garantía, pero los contenciosos, la sala contenciosa está siempre llena y te dan la razón al cabo de 6 años cuando ya no sabes ni si te conviene, ¿vale? Por tanto, tal. Por tanto, se opta por una autorregulación, que la gente se autorregule. Hago esto y esto cambia todo, ¿no? Una responsabilidad, lo que llamamos una responsabilidad proactiva, ¿vale? Y esto también ha sido importado en la Ley de Protección de Datos, una responsabilidad proactiva, es decir, en vez de hacer auditorías, lo que voy a hacer, dice el artículo 25, por diseño y por defecto, voy a ver si los tratamientos que estoy haciendo, que voy a hacer, están adecuados o se ajustan a derecho. ¿Por qué? Voy a dar un paso adelante y si no, voy a dar 6 atrás, ¿vale? Perfecto. Y también lo que se ha previsto es, aquí lo que se ha previsto es que pueda haber un controller officer, que sea la persona encargada, luego veremos, nos desarrollará Carlos el tema, puede controlar una persona independiente que pueda controlar todos estos temas para la empresa, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, y para ser controller officer, no sé si la ley no dice que se necesite nada en especial. En cambio, sí, para ser DPO, Data Protection Officer, se necesita tener conocimientos en derecho y tal, ¿vale? Muy bien, delitos penales. Bueno, me prometieron que apretándose. Bien, no se los voy a leer porque nuestros ponentes los van a detallar con especificaciones, evidentemente no están exentos de interpretaciones, ¿vale? Y uno de los problemas que tenemos es que hasta que no llega al Tribunal Supremo, pues la interpretación válida no sabemos cuál es. Pero son estos. Yo he intentado poner en tono naranja los que podían afectar a su sector.
pero luego van a ver ustedes cómo se lo van a detallar. Bien, cumplimiento normativo, compliance, ¿no? Bueno, compliance es un término también anglófilo y lo que quiere decir es cumplimiento normativo. No voy a entrar en ello porque ellos ya entrarán. ¿Obligación o necesidad de tener un compliance? Esta es otra pregunta. Bueno, obligatorio no es, salvo las sociedades de capital, las sociedades deportivas, tal cual, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque cumplir con la ley, el artículo 6.1 del Código Civil ya te dice, de alguna manera, que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Por tanto, cumplir con la ley ya es una obligación. No hace falta que te digan con un compliance que lo tengas que hacer, ¿vale? Se opta por un sistema, pues hemos dicho, de autorregulación. ¿Por qué? Porque hay un mercado y este mercado debe de tener unas reglas. Todos debemos jugar, pero con unas reglas, ¿vale? Por tanto, hay una necesidad de regular este mercado, todas las áreas. Hoy en día todos los ámbitos de nuestra sociedad, todas las actividades están reguladas por ley. Y todas están reguladas y normativizadas. Pues ¿por qué? ¿Por qué leyes? Bueno, pues por leyes internacionales ahora de la Unión Europea, o leyes nacionales, o leyes de las comunidades autónomas, o leyes de los entes locales, ¿vale? Por tanto, lo que se pretende es que, entrando dentro del mercado y dentro del tráfico mercantil, haya un juego limpio. Es decir, que se juegue limpiamente, todos con las mismas armas, ¿vale? Jugar cumpliendo con las normas, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos muchas leyes que hacen referencia a ello. Por ejemplo, la ley sobre la competencia, la de consumidores y usuarios, la ley de la protección industrial intelectual e industrial, la nueva ley de secretos empresariales del 3 de 2019 de secretos empresariales, o bien la ley de sociedades de capital, de alguna manera, que sobre las sociedades cotizadas también les obligan a la transparencia, ¿vale? Perfecto. Bien, para que la persona jurídica sea responsable penal deben darse las siguientes circunstancias. Bueno, primero de todo, que esté tipificado por ley. Si una ley no lo dice, lo que no te dice la ley lo puedes hacer, ¿vale? Por tanto, tiene que estar tipificado en ley. Y puede ser cometido, ¿por quién puede ser cometido? Pues puede ser cometido por el administrador de hecho, por el administrador de derecho. El administrador de hecho, el de derecho lo tenemos claro, es el que está en el registro mercantil. Aquel señor que tenía 97 años y tenía 704 empresas por 200 euros al mes, aquella, ¿vale? Estos son los de hecho, o ustedes que están en el registro mercantil. Pero puede haber otro administrador, que es el administrador de hecho, que el juez ahora le permite al juez ir más allá, levantar el velo para ver quién es el que realmente dirige aquella organización, ¿vale? Puede ser el representante legal, un apoderado, y puede ser cualquier empleado, pero que tenga permiso para tomar decisiones y ostente dotes de organización y control dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿vale? También otra característica del tipo penal es que, de alguna manera, el delito debe ser cometido en nombre y por cuenta de la persona jurídica. Hay excepciones, las van a comentar porque les van a ilustrar. Tiene que también, para que sea acusada la persona jurídica, tiene que también tener un beneficio directo e indirecto, ¿vale? Y haberse incumplido gravemente deberes de supervisión, vigilancia y control. Exención de la responsabilidad penal. Bueno, el artículo 31 bis lo que te dice es que te van a poder imputar y castigar por unos hechos, ¿vale? Y van a poder imputar a la persona jurídica y también, en el mismo caso, a la persona física, ¿vale? Y le deja una luz en el horizonte a los empresarios para que puedan exonerarse de esta responsabilidad penal, ¿vale? Para que pase esto, de alguna manera, tienen que haber optado medidas de vigilancia y control idóneas, supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención, o también otra cosa es que los autores individuales hayan eludido, de alguna manera, los modelos de organización previstos. Puede ser, ¿vale? Por tanto, esto. También decirles una cosa. El compliance ha previsto que para modelos de empresa de pequeñas dimensiones, el órgano de administración, como se pretende que sea un órgano independiente, el órgano de administración pueda asumir estas funciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿puede hacer compliance una peluquería? Sí. Es decir, la ley no dice que no, ¿vale? Atenuantes. Pueden haber exoneración de la responsabilidad de la persona jurídica. Puede darse que se exonere a la persona jurídica y se impute a la persona física. Y puede ser que no se encuentre culpa en la persona física y sí se impute a la jurídica.
¿vale? O puede que se imputen a las dos, ¿vale? Por tanto, las atenuantes sería confesar la infracción a las autoridades, evidentemente antes de la denuncia, colaborar en la investigación o reparar y disminuir el daño causado o tomar medidas eficaces para prevenir y descubrir los futuros delitos. La imposición de penas pueden ser multa por cuotas, disolución de la persona jurídica, suspensión de las actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las mismas actividades por unos años, tal y cual, inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios e incentivos fiscales de la seguridad social o también un hecho novedoso. Bueno, mercantilmente no, pero penalmente sí. Mercantilmente ya saben que un juez o social puede poner un interventor judicial de alguna manera en una empresa para que no sustraiga bienes o no sustraiga, no. Bueno, sustraiga y distraiga bienes de alguna manera para poder pagar primero lo tal. Perfecto. Otro tema es que el juez puede, a discreción, imputar a toda la empresa, a un total de la organización, o bien limitarse a una de sus instalaciones o centros, ¿vale? Estas penas van a ser consideradas graves en el Código Penal. En el Código Penal hay penas graves, menos graves y leves. No se rompieron mucho la cabeza, pero son las que hay en el Código Penal. Características de los modelos de gestión. Esto me lo voy a saltar porque sé que Carlos nos va a iluminar sobre ello. Por tanto, podemos hacer lo que llamamos cumplimiento normativo o compliance. ¿Y qué diríamos que es? Bueno, es que no hay una definición de cumplimiento normativo. No te dice, sí que te dice cosas, pero realmente ¿qué puedo hacer? Pero el cumplimiento normativo, que es, desde mi punto de vista, hay unos inputs que son necesarios. Primero, ética empresarial, liderazgo desde la dirección, responsabilidad social corporativa, no es obligatoria, pero ahora cada vez más, de alguna manera, las empresas tienen que, o pueden, de alguna manera, hacer actos o acciones para beneficiar a gente más desprotegida, medio ambiente, y esto es la responsabilidad social corporativa o normas de buen gobierno que ustedes seguro conocen, ¿vale? ¿Cómo tener normas certificadoras de ISO o UNE, la de 9600, la 601, la 37000, lo que sea, tal igual. No son obligatorias, pero sí que te ayudan de alguna manera a conformar el modelo. Que haya una política de compliance, que haya comunicación, formación y sensibilización a trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Canales de investigaciones, medidas disciplinarias y que haya un canal, por ejemplo, de denuncias que os comentarán ellos. Transparencia e información a los interesados y colaboración con la autoridad competente. Vale, por tanto, el tema se trataría de incorporar el compliance, de alguna manera, dentro de la misión, dentro de la visión y dentro de los valores de toda organización, ¿vale? No le digo que son la misión, los valores, porque ustedes sobradamente lo tienen y esto es un concepto más marketingiano. Bueno, aquí solo una cosa y acabo, acabo y dejo paso a los ponentes. Es decir, esta concepción que estábamos hablando al principio, es decir, antes, al cabo de 2 años, hacíamos auditorías para ver lo que habíamos hecho mal y hoy lo que te piden es que hagas evaluaciones de impacto, mapas de riesgo para ver los riesgos que tienes y para hacerlo bien ya desde un principio. Y desde mi punto de vista, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Perfecto. Este es un mapa de riesgos, que hay un riesgo inherente y otro riesgo residual que no voy a explicar, ¿vale? Pero que empiecen a acostumbrar a ello, porque esto es lo que viene. Perfecto. Y esto te da de alguna manera un mapa de calor de alguna manera de donde tú tienes los puntos críticos y dónde actuar y el rapport de esto. Perfecto. Pues obiter dicta, que dicen los latinos, dicho lo cual, les voy a presentar a Carlos y a los ponentes. Y voy a utilizar una frase que es poco jurídica, pero sí del espectáculo. Pasen y disfruten. Gracias. Muy buenas tardes, soy Carlos Arroyo. A ver.
Como decía, buenas tardes, Carlos Arroyo, soy asociado senior de la práctica penal de Garrigues. En Canarias soy el responsable de la práctica. Nos dedicamos esencialmente al derecho penal económico y de la empresa. Y dentro de esto, además de, por supuesto, cuestiones como pueden ser los delitos fiscales, siniestralidad laboral y, por supuesto, nos dedicamos al compliance, a la responsabilidad de las personas jurídicas. Dentro de, digamos, del análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entendemos que lo más relevante es quizá hacer un acercamiento práctico a esta cuestión, porque entendemos que, sobre todo, lo importante es que entiendan de qué riesgos estamos hablando y por qué pueden necesitar este sistema, digamos, de cumplimiento normativo, este modelo de prevención de delitos o plan de prevención de delitos, como nosotros lo llamamos. Entonces, en estos minutos brevemente trataré de contestar a estas cuestiones. La primera ya ha sido en gran medida contestada. ¿Realmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un riesgo real, es un riesgo al que nos podemos enfrentar como empresa? Por supuesto que sí. Ya desde el año 2010, la reforma del Código Penal dejó claro que las sociedades, las personas jurídicas, pueden delinquir. Y como pueden delinquir, se le pueden imponer penas. ¿Qué penas? Lo acabamos de ver igualmente. No hablamos simplemente de pagar una multa, como si nos estuviera sancionando una administración. Es que podemos ver consecuencias jurídicas que podrían llevar a la total terminación, a la extinción de la persona jurídica como tal, a su disolución o prácticamente a su muerte económica, por ejemplo, por la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas, de obtener ayudas públicas. Es decir, es algo muy serio, ¿vale? Y, de hecho, el legislador se ha asegurado de que así sea, a través de la jurisprudencia que ha ido asentando, que más adelante se tratará, y de las circulares de Fiscalía que igualmente acaban de matizar y darle contenido a lo que prevé el Código Penal. Entonces, considerando este contexto, ¿para qué sirve un compliance penal? ¿Para qué queremos un PPD, como nosotros lo llamamos, o un plan de prevención de delitos? Pues precisamente para tratar de vernos exonerados de esta responsabilidad, de evitar estas gravísimas consecuencias para las personas jurídicas, para las empresas que prevé nuestro legislador penal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos simplemente que llamar a un asesor, un consultor, un abogado, para que nos haga una serie de papeles que de alguna manera certifiquen que yo lo estoy haciendo bien o que alguien ha venido a darme una formación. No. Lamentablemente es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque un compliance penal, un plan de prevención de delitos, un modelo de organización y control de los riesgos penales, como dice el Código Penal, es realmente algo vivo, algo que hay que cuidar, algo que hay que controlar y, sobre todo, algo que va a ir evolucionando con la propia actualización de la empresa, con las propias vivencias y circunstancias de la compañía. Por lo tanto, es algo que se tiene que actualizar de manera constante y es algo que efectivamente se ha de vigilar de manera constante. De lo contrario, sencillamente no nos servirá. Nuestro punto de partida, una cuestión que ya se ha tratado, por la que iré muy brevemente. Para llegar al resultado que no queremos, que es el de la imputación y, en su caso, condena de una persona jurídica, hay dos caminos. Que se cometa un delito, de los que puede cometer una persona jurídica, por uno de los que están arriba, por un representante legal, administrador, persona autorizada para tomar decisiones en nombre de la empresa, o por alguien de abajo, por un empleado que haya podido cometer el delito porque se hayan incumplido gravemente las obligaciones de la empresa de supervisión, vigilancia y control. Tengamos en cuenta esto. Obligación, deber de supervisión, vigilancia y control. Esto ya lo que nos está diciendo el legislador, de aquella manera como lo hace, de una manera muy sutil, es que tenemos ese deber. Como empresario, tenemos el deber de supervisar, vigilar y controlar lo que hacen nuestros trabajadores, puesto que de lo contrario se trasvasa la responsabilidad penal a la propia empresa. Bien, lo que nos interesa, ¿cómo podemos, evitar esto? ¿Cómo podemos vernos, entrar en esta exención de la responsabilidad penal? Simplemente teniendo ese modelo, ese plan. Es algo más complejo, como decía. El plan ha de contener una serie de cuestiones, ha de contener medidas, ha de contener un contenido sobre el que avanzaremos para no repetirnos, pero sobre todo que cuando se cometa el delito únicamente se haya podido cometer porque se haya eludido de manera fraudulenta ese modelo de organización y control de los riesgos penales. Es decir, ya el propio código te dice, oye, tu plan puede no funcionar.
Es decir, no se va a exigir que en este plan de prevención de delitos seas infalible, porque sinceramente es imposible. No se puede ser infalible, pero lo que sí tienes que ser es diligente. Con lo cual, cuando el Código Penal aquí dice fraudulentamente es porque nos dice, oiga, usted tiene que ser diligente. Con lo cual, si usted ha hecho los trabajos en el año 2020, pero el delito se comete en el 2025 y usted no ha hecho nada, pues efectivamente pues nos vamos a seguir viendo casi en el mismo problema que teníamos en el principio. O al menos no podremos optar a la exención tal como querríamos, tal como desearíamos. Y sobre todo la segunda cuestión, que es en la que más me voy a centrar, que es para que este modelo nos sirva para vernos exentos de responsabilidad penal, la supervisión y control de ese modelo, de ese plan, de que el plan esté implantado, que el plan se esté ejecutando, que las cosas se estén haciendo conforme a esta política, a este interés que tiene la compañía, esta visión que tiene la compañía de prevenir que se cometan delitos en su seno, se encargue a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos para poder precisamente supervisar el plan, que se cumpla. Es decir, tener a alguien dedicado precisamente para que ese plan que nos hemos propuesto llevar a cabo para evitar que se cometan delitos, pues efectivamente se cumpla. No basta con tenerlo, tenemos que vigilar que se cumpla. Y ahí entra precisamente la labor del llamado Compliance Officer, sobre el que trataremos. Con lo cual, ¿qué ventajas tenemos con este plan de prevención de delitos? Pues evitar, en primer lugar, riesgos penales, como acabamos de ver, pero luego también riesgos civiles, como puede ser la posible demanda de responsabilidad de los administradores o incluso riesgos comerciales. Cada vez se exige en mayores contextos comerciales, y luego también riesgo reputacional y de imagen. Creo que esto, digamos, va de suyo. Bien, ya adentrándonos en lo que se supone la implantación del plan de prevención de delitos. El plan de prevención de delitos es algo que se ha de instaurar en el propio seno de la empresa, como veremos a través del sistema de gestión. ¿Qué perseguimos? Prevenir delitos, evidentemente. Tratar de vernos eximidos de la responsabilidad penal de los delitos que se cometan después de lo que lo hayamos implantado, o, si llegamos tarde, se comete un delito, no tenemos plan de prevención de delitos, pero lo adoptamos con carácter posterior. Si empezamos a implantarlo después de que se cometa el delito, podríamos optar a que se pueda ver atenuada nuestra responsabilidad penal por haberlo implantado. Es decir, oiga, yo reconozco que esto ha pasado porque no tenía previsto los riesgos penales, pero mire, he aprendido la lección, lo estoy implantando ahora, solicito que se me vea atenuada la pena. Básicamente es así como funciona. Bien, ¿cómo lo podemos implantar en la compañía? Pues básicamente son 3 fases y 3 pilares fundamentales. En primer lugar, tal como se comentaba en la anterior exposición, una evaluación de los riesgos. Algo similar a los que conocen de prevención de riesgos laborales, tenemos que evaluar qué riesgos podemos incurrir en nuestro día a día. No simplemente por la actividad en concreto a lo que se dedique mi compañía, sino cada departamento de mi compañía. Contabilidad, tributos, personal, etcétera. En cada departamento lleva a cabo una actividad y, como tal, precisamente, podemos encontrarnos que cada departamento de manera separada puede verse en el riesgo de incurrir en algún delito. Por eso tenemos que, precisamente con esos mapas de calor que hemos visto anteriormente, identificar los riesgos. Una vez están identificados, pues establecemos una manera de actuar, una prevención activa, a través de la configuración de políticas internas, de procedimientos de actuación. Los ponemos por escrito, que se sepa cómo se debe actuar. Nos aseguramos que los empleados lo conozcan. ¿Vale? Eso es una prevención activa, porque antes de que ocurra, yo ya siento las bases para decir cómo se tienen que hacer las cosas. Incluso para que posteriormente, desde un punto de vista disciplinario, yo pueda, de alguna manera, poner en valor que yo, en pos de evitar que se produzcan delitos, pues efectivamente he establecido unos procedimientos que se deben seguir. Y por último, el sistema de gestión. El sistema de gestión, digamos, es el que le da contenido a todo lo demás. Es decir, mientras que la prevención activa, estas políticas y demás, es el papeleo, es el armazón de nuestro plan de prevención, luego el sistema de gestión lo que hace es ponerlo todo en su sitio, ¿vale? De tal forma que efectivamente nos podemos ver con la figura del Compliance Officer interconectado con el resto de órganos de la compañía para que pueda acceder a la información que necesita, para que pueda de alguna manera estar en contacto directo con los distintos departamentos, pueda dar formación e incluso investigar un delito directamente que se haya cometido en el seno de la empresa, etc. Eso es el sistema de gestión. Bien,
esto nos lleva a hablar precisamente dentro de este sistema de gestión la figura muy importante del Compliance Officer. Es sobre el que recae todo el peso de que el compliance funcione. Por eso es una figura capital para poder hablar de compliance. O podemos llamarlo Compliance Officer, oficial de cumplimiento, de muchas otras maneras. Bien, como decíamos, para que este modelo funcione tiene que haber un Compliance Officer y tiene que haberlo además con estas notas de autonomía que hemos dicho, porque si de alguna manera se ve comprometida esa autonomía ante una situación de conflicto, decir, oiga, es que, claro, es que aquí si yo denuncio esto, si sigo adelante con la denuncia interna que se me ha presentado, es que me van a despedir. Tiene que haber esa nota de autonomía porque si no el plan, insisto, no sirve de nada. No sirve para lo que pretendemos precisamente, que es evitar que se produzcan delitos y, sobre todo, vernos exonerados de esa posible responsabilidad penal. Bien, entonces, ¿qué requisitos tenemos? Pues, efectivamente, esta ausencia de conflictos de interés, esa ausencia de, digamos, de que sea una persona que no tenga autoridad en la compañía, que pueda ver mermada precisamente su función porque no se le respete, porque no se le dé información o porque de alguna manera sus trabajo pueda haber comprometido. Por eso precisamente ha de tener acceso directo e inmediato al órgano de gobierno y se le tiene que facilitar toda la información que solicite. Bien, ¿cómo podemos seleccionar quién es la persona idónea para ser Compliance Officer, para cumplir lo que nos pide el Código Penal? Pues precisamente tiene que ser alguien con formación, no basta cualquier persona, tiene que ser alguien que de alguna manera conozca cómo funciona la empresa y sobre todo conozca cómo implementar y cómo ejecutar el sistema de compliance. También se prevé que, efectivamente, en empresas de reducida dimensión, tal como se comentaba en la anterior exposición, esto puede ser llevado a cabo directamente por el órgano de administración. Y, efectivamente, estamos hablando de casos en los que la creación de este Compliance Officer se haga ex novo, se haga precisamente sin que exista una obligación legal de hacerlo, porque, como se comentaba anteriormente, existen determinados casos como las sociedades cotizadas o aquellas sociedades que incluya una actividad que, conforme a la normativa de blanqueo de capitales, los identifique como sujetos obligados, pues efectivamente en esos casos ya la propia normativa establece qué forma o digamos, le da contenido a esa figura del Compliance Officer. Bien, ¿cuál es la naturaleza que puede tener el Compliance Officer? Esto no es una cuestión baladí porque esto dependerá de la dimensión que tenga nuestra empresa, tener un modelo u otro. Lo habitual, el Compliance Officer lo que hace es supervisar que el modelo funcione. Pero puede ser que por el tamaño de la compañía nos hemos podido ver en supuestos en los que es recomendable que una parte, digamos, de ese órgano de cumplimiento se dedique precisamente a supervisar el cumplimiento y otro que meramente lo ejecute. Por poneros un ejemplo, que parte de ese órgano de cumplimiento, de oficial de cumplimiento, de Compliance Officer, que puede estar formado por varias personas, sobre todo en empresas de mayor entidad, se encargue de dar la formación a los trabajadores sobre riesgos penales, la actualización de los mapas de riesgo, etcétera, etcétera, y otro se encargue de verificar que efectivamente se da esa formación, que los trabajadores firman el reconocimiento de que conocen las políticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, esto se puede de alguna manera dividir y subdividir en la medida en la que las propias circunstancias de la empresa así lo aconsejen. Por otra parte, lo que sí está claro es que se opte por el sistema que se opte, lo que está claro es que siempre tiene que existir lo que hablábamos antes, una nota de autonomía en este Compliance Officer. De otra manera, no nos va a servir. Por otra parte, la función es, pues a grandes rasgos ya lo hemos visto, supervisar este sistema de gestión. ¿En qué se traduce esto? Esencialmente, labores de información y comunicación, pues con trabajadores, pues precisamente con el propio órgano de administración, seguimiento de las denuncias internas que se presenten, etc. Luego, asesoramiento, como hemos dicho, se da formación, se da precisamente una actualización del propio mapa de riesgos, se elaboran las políticas, porque efectivamente, en muchos casos, pues nos ha pasado, llegamos a una empresa en la que todos los procedimientos son verbales, no están por escrito, no se establece cuáles son las reglas de juego. Pues se ponen por escrito y eso es función y responsabilidad del Compliance Officer. Bien. Y por último, por supuesto, la supervisión del propio modelo. Oye, si se comete un delito y tenemos conocimiento porque nos entra por el canal de denuncias, tenemos la obligación de investigarlo, tomar declaraciones a nivel interno y una vez que tengamos las evidencias, denunciarlo, puesto que de lo contrario no estaríamos cumpliendo nuestra función. Y además, en el caso de que incluso
por cualquier circunstancia se pudiera detectar en ese proceso, en ese momento, que existiera una responsabilidad penal de la persona jurídica, ya no solo podría existir una exención si el modelo está bien hecho, sino en el peor de los casos una atenuación en la medida en la que precisamente se ha ido a confesar la ofensa ante las autoridades. Bien, y por otra parte, pues la responsabilidad, porque hemos hablado de que el compliance officer, la verdad que no tiene un trabajo fácil, no tiene un trabajo seguramente agradable, puesto que al final, de alguna manera, tiene que estar peleando porque le den información, por hacer preguntas seguramente desagradables, pero es la función que tiene. Porque de lo contrario, si no realiza correctamente esa función, no solo, según las circulares de Fiscalía sobre las que se profundizará a continuación, nos podemos ver en este supuesto de trasvase de la información, de la responsabilidad penal a la persona jurídica, sino que él mismo podría resultar penalmente responsable. Bien, para llevar a cabo todo esto, evidentemente, es necesario, es muy necesario que se dote a este órgano de cumplimiento, a este oficial de cumplimiento, de todos los medios necesarios para que desarrolle su función de manera correcta. Y no hablamos solo de medios materiales, sino, tal como podemos ver, medios económicos y medios humanos, de tal manera que, como decía en un principio, si las circunstancias así lo aconsejan o lo requieren, el compliance officer como conjunto puede estar formado por varias personas que ayudan precisamente a la persona, digamos, que esté en la cabeza a llevar a cabo todos esos trabajos. Y con esto pues llega a su fin mi intervención, a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Yo vengo en una doble condición. Por un lado, como representante de la World Compliance Association, que ya ha sido citada, y por otro lado, pues bueno, porque Albert consideró que, de acuerdo con lo que habló con el otro Albert Salvador, este es un sector, el del ocio nocturno, pues que tiene ciertos problemas de adaptación a diversos problemas de orden legal y que pues tienen que ir siendo corregidos progresivamente. Una primera cuestión, por supuesto el PowerPoint queda a disposición de los asistentes. Una de las primeras cuestiones es que yo me he visto, por un lado, 15 años como fiscal, metido pues algunos empresarios de la noche en prisión, sin rencor alguno. Y, por otro lado, ahora también soy abogado, entonces en algunos casos acuso a empresarios, en otros casos defiendo a empresarios. Y una empresa de cualquier tipo, pero ahora intentaremos centrarnos más en las del ocio nocturno, tiene múltiples problemas a los que tiene que hacer frente. Y para ello tenemos que determinar realmente cuáles son, por así decirlo, nuestros mayores depredadores, como en todo problema o en toda situación de la vida. Si somos un león en África, sabemos que nos pueden atacar 20 hienas y probablemente moriremos. O nos podemos comer otro animal que está medio podrido y nos envenenamos. Pues bien, una empresa ha de saber cuáles son esos problemas a los que se enfrenta. Y el primer problema es el del fraude interno. Muchísimas empresas no tienen ningún tipo de protocolo de seguridad económica interior. Aquí tenemos, por ejemplo, un señor en la puerta que seguro que si entra alguien con mala pinta le va a romper las piernas y evitará cualquier riesgo para nosotros. Eso está muy bien. Pero aquí, en esta diapositiva y la siguiente, copio el informe de la Asociación Internacional de Auditores Certificados. Y, por ejemplo, esta asociación hace un macroestudio a nivel mundial del fraude interno y, por ejemplo, detecta que hay, evidentemente, con todos los puntos negros que existen, porque muchos empresarios no dicen, oye, que he sido tan imbécil que me han levantado 100 millones de euros distintos pues, socios o empleados, etcétera, etcétera. Pues bien, se calcula que existe más o menos un fraude interno de unos 3,6 billones con B
de dólares en todo el mundo. Es decir, yéndonos a cifras que podamos cuantificar, por ejemplo, que hay un término promedio de un 5% de fraude interno, o lo que es lo mismo. Si nosotros ingresamos 100 euros, hay un promedio entre todas las empresas del mundo de que empleados u otros socios nos están levantando 5 de esos 100 euros. Y eso es un riesgo al que muchísimas empresas, bien porque no contratan sistemas de auditoría o no tienen controles internos de ningún tipo, pues se encuentran con que sus ganancias se ven disminuidas de un 5% a mucho más en función del control que tenga. Esto, digamos, a nivel mucho más doméstico lo vemos por ejemplo, en los divorcios, cuando de repente uno se da cuenta que el otro del que se está divorciando pues ha tenido montones de gastos que ni conocía, no, pues era una persona confiada, no ha mirado las cuentas, se fiaba de su otro socio o cónyuge en este caso, y de repente pues se ha dado cuenta que le han evaporado buena parte de su capital. Aquí, bueno, pues se hace muchísimas referencias, no vamos a entrar en muchas de ellas, pero en definitiva, por ejemplo, están aumentando cada vez más los fraudes en criptomonedas o, por ejemplo, todo lo relativo a el fraude medio que se está elevando en los últimos años. La gran crisis económica de 2007-2009, sus efectos están desapareciendo, aunque probablemente para enlazar ahora otra por el COVID, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. 42% de la detección por precisamente establecer premios internos para quien descubra fraudes. Eso no está muy extendido en España, pero precisamente pues, países de origen del orden anglosajón sí que tienen muy implantado en su cultura el establecimiento de recompensas para quien ponga de manifiesto pues, la existencia de algún tipo de fraude interno que, por otro lado, te puede evitar otra serie de problemas mucho más graves. ¿Quiénes son los perpetradores? Pues, aunque cuantitativamente el mayor número es empleados, cualitativamente son otros socios que engañan a sus compañeros de sociatura y pues de diversas maneras proceden a sacar el dinero de la empresa de cualquier manera, desde con un proveedor falso, que facturación falsa para así generar unos costes indebidos y facilitar la evaporación del dinero, etcétera. Existen muchísimas variantes que, si queréis, pues en el debate posterior podemos tratar. Una de las cuestiones que estábamos hablando justo antes de empezar es que precisamente cada vez tenemos más problemas de naturaleza regulatoria, en tanto en cuanto en general el mundo ha tenido muy pocos controles de todo tipo. Por ejemplo, tenemos un magistrado andorrano que nos podrá decir todo el dinero que se llevaba en maletines a Andorra, y por el contrario estamos pasando ahora a una segunda fase que es de hipercontrol de absolutamente todo, desde que se está ya planificando eliminar el dinero físico para tenerlo única y exclusivamente electrónico, etcétera, etcétera. Esos riesgos internos, fijaros que podrían ser con otros socios, como serían los delitos societarios, la estafa, apropiación indebida, administración desleal. No voy a entrar en contaros la Constitución o cómo se comete cada uno de los delitos, porque esta no es una, por así decirlo, una exposición jurídica. Problemas con los empleados, cada vez hay más regulación. Tenemos la famosa ley del solo sí es sí, que no solo sirve para soltar violadores y pederastas, sino que alguna cosa buena ha tenido. Y, por ejemplo, ha sido la inclusión de los delitos de acoso sexual y acoso laboral como delito que puede cometer la persona jurídica o empresa. Otro incumplimiento que se suele dar muchísimo, el de una ley que es del 75, pero que casi nadie, por lo que parece, sabe que existe, es un deber que existe para todas las empresas que cumplan uno de los 3 siguientes requisitos, que es tener un capital igual o superior a 50 millones de pesetas, hoy 300.000 euros, un volumen de negocios igual o superior a 100 millones de pesetas, o tener más de 50 trabajadores, el deber de tener un asesor legal de empresa. Muchísimas empresas no lo tienen. ¿Y qué ocurre si ese empresario, ese socio que es el director general de la empresa, por ejemplo, no tiene ese asesor legal? Pues que ya directamente, si existe cualquier problema, los otros socios le van a poder atacar por una acción de responsabilidad civil, pudiendo pechar con todo el coste del posible fallo que haya podido haber.
Evidentemente, en el ocio nocturno puede haber muchos delitos de lo más variopintos de los que tenemos en el Código Penal, desde lesiones, pues un empleado que golpea a un cliente, delitos, estos son los evidentemente más peligrosos, delitos contra la hacienda pública, seguridad social y fraude de subvenciones, que cada vez se detectan más porque cada vez hay más medios y hay más condenas hacia los empresarios. Puede que saquemos algún tema de estos, si queréis, en el debate. El blanqueo de capitales procedente del delito o, por ejemplo, muy habituales las estafas a proveedores, como es el tipo del timo del nazareno, que consiste fundamentalmente en que yo os voy contratando un servicio, por ejemplo, con pagos a 90 días y voy cumpliendo, os genero una confianza de que soy un buen cliente, hacemos un cambio de condiciones en la que, por ejemplo, se pasa a un pago de 30 días bonificado, hago un superpedido, no lo pago y desaparezco con la mercancía. Esto me pasó con un delito fiscal que tuve en La Coruña, en el que una empresa contrató la friolera de 9 millones de euros en acero y cayó una empresa por falta de controles y se les llevaron 9 millones de euros en acero y se quedaron sin el dinero y sin el acero los proveedores. Evidentemente también tenemos, aunque no quiero entrar mucho en esta materia porque va a ser tratada por el magistrado, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Cada vez tenemos más sujetos obligados. Los casinos específicamente son sujeto obligado, aunque sé que es un mixto entre sector nocturno y juego, pero evidentemente es un sujeto obligado y que cada vez exige un mayor control. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria sabe que este concreto sector de negocio maneja muchísimo dinero en efectivo que en no pocas ocasiones no se declara y cada vez está habiendo más operaciones para la entrada en el momento caliente. Por ejemplo, hubo una operación en Galicia que se llamó Operación Chopin por el pianista, en la que entraron a la vez en decenas de establecimientos porque esas empresas solo declaraban pagos con tarjeta bancaria, cuando muchísimos clientes lo que te hacen es, te pago la bebida, 10 euros y ya está, te entrega el billete, etcétera. Pues detectaban que la declaración era un 90% de pagos con tarjeta cuando no se corresponde con la realidad. Y Agencia Tributaria cada vez está buscando más determinados nichos de gente incumplidora o poco rigurosa con sus obligaciones fiscales. Protección de datos, todo lo relativo a la igualdad, que sabéis que desde 2007 son obligatorios los planes de igualdad y los protocolos antiacoso, aunque a día de hoy ya toda empresa las que tengan 50 o más trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad o de lo contrario, si hubiera cualquier tipo de investigación por parte de la Inspección de Trabajo, podría tener la empresa una sanción de más de 177.000 euros. O, por ejemplo, derecho de la competencia, el aliarse empresarios del mismo sector, en este caso, por ejemplo, sería el hotelero, porque aparece un nuevo competidor y ajustamos los precios. Por ejemplo, ponemos nuestra noche de hotel en hotel de 5 estrellas, todos a 50 euros, para que el pobre muchacho que está empezando con su hotel de 3 estrellas no pueda competir con nuestro precio y de esa manera lo expulsamos de facto del mercado. ¿Se ha atascado? No, no se ha atascado. Bien, esto ya os lo han explicado. Existe desde 2010 un catálogo inmenso de delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Hombre, el tráfico de órganos humanos no creo que lo vayáis a hacer en el sector nocturno, no lo sé. Eso más es de la agencia tributaria, ahora que no hay nadie por aquí. Pero bueno, tenemos muchísimos otros que sí que podrían darse. Fijaros, yo conozco un caso de trata de seres humanos y explotación sexual, un hotel de Galicia que fue acusado
acusado y creo, no estoy seguro, pero creo que fue condenado precisamente porque se explotaba sexualmente a ciudadanas rumanas, sabiéndolo, según al menos la acusación, y no sé si fue condenado, el establecimiento hotelero. Es decir, era uno en donde se estaba ejerciendo habitualmente esa prostitución por ciudadanas extranjeras. Bien, existen muchísimos delitos. Hay una cosa en la que no concuerdo con lo que ha dicho Albert Casas, y es que ha hecho una referencia a los delitos que es más fácil que se cometa. Son todos fáciles, porque cuando doy, digamos, clases a juristas, les suelo poner el ejemplo de un partido político, ¿qué delitos sería más fácil que cometiera? Y todos me dicen el soborno, el tráfico de influencias, el delito fiscal, etcétera, etcétera. Y nadie te habla, por ejemplo, de los daños informáticos, que es un delito del catálogo, y el Partido Popular, aunque finalmente fue absuelto, fue llevado a juicio precisamente por daños informáticos, la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Bien, pues existen como 30 y tantos delitos que se pueden cometer por persona jurídica de manera intencional o dolosa, y el bloque de los 6 últimos que se pueden cometer incluso por mera imprudencia. Bien, las penas que se pueden imponer se han comentado ya, solo doy las cifras. En los delitos en los que se pueda condenar en multa por cuota puede ser una pena de hasta 9 millones de euros, mientras que cuando estamos hablando de multa proporcional no hay límite. La mayor condena que ha habido en España hasta ahora ha sido una empresa del transporte marítimo a la que se la condenó a 775 millones de euros de multa. En Estados Unidos la mayor ha sido a Boeing, la aeronáutica, a 2 billones de dólares por bueno, una serie de temas relacionados con sobornos. Esto es una materia que hay que tenerla muy clara, porque yo ahora, por ejemplo, yo pensaba que en la Fiscalía ya lo había visto todo, pero hace nada, hace medio año, nos contrató, por ejemplo, la mayor cooperativa agraria del país, a la que le pide la Fiscalía 10 millones de euros de multa por un tema de salud pública, una plantación que no acabó siendo lo que debería haber sido. Entonces, fijaros que estamos hablando de unas penas que a muchísimas empresas o les supone el cierre o las deja tiritando en su balance correspondiente. Bien, pero todo esto, y con esto ya acabo, viene de una política general, política criminal general, que podríamos llamarla el palo y la zanahoria. El palo no deja de ser, pues eso, la amenaza de te voy a cerrar la empresa, te voy a imponer una multa de 10 millones de euros, te voy a prohibir actividades, te voy a prohibir que tengas incentivos fiscales de seguridad social, beneficios de todo tipo, etc. Pero luego el Estado, desde 2015, nos da una generosísima zanahoria, una rica zanahoria para que cumplamos con la legalidad. Es decir, vamos a pensar, os voy a poner el ejemplo, yo creo que vamos a estar todos claros, de acuerdo, menos algunos de los ponentes. Vamos a hablar de cuál es la peor empresa del país. ¿Alguno la sabe? Tenéis que saberla, el Fútbol Club Barcelona. Bien, pues el Fútbol Club Barcelona, sabéis que fue condenado por un delito fiscal, que fue el caso de Neymar allá por 2011, sentencia de 2014. Es una sentencia que además el club reconoció, porque fue de conformidad, reconoció su implicación en el delito fiscal. Bien, pues vamos a ver con algunos ejemplos el cómo afectaría una condena de estas, o el cumplimiento más bien, el cumplimiento de todo lo que nos han dicho ya Albert y Carlos, de la implantación de programas de prevención de delitos. Porque ahora mismo, si por ejemplo nuestro hotel o la empresa que tengáis comete un delito, pongamos, contra la hacienda pública, por ejemplo, que nuestro contable confecciona facturas falsas, y yo como empresario pues las presento, pues oye, me voy a erosionar un IVA por ahí, un impuesto de sociedades, algo por el estilo. Nos pueden condenar pues a la pena de prisión que corresponda, pues a ese contable y a ese administrador. Pueden condenar a una pena de multa de la cuantía que sea a la empresa.
y luego además la empresa va a ser responsable civil solidaria, en este caso, por la cantidad que se deba. Es decir, si Hacienda le hubiéramos tenido que pagar 500.000 euros de cuota, pues la empresa también va a tener que, desde ya 2010, va a tener que cubrir esos 500.000 euros. No solo va a ir Hacienda a por el bolsillo del contable y el bolsillo del administrador, sino también al bolsillo de la persona jurídica. Pues bien, digamos 9 puntos favorables tiene la implantación de estos programas de cumplimiento normativo, porque muchas veces me voy a darles clases a los muchachos de sector jurídico y les digo, ¿cómo le venderíais a alguien la necesidad de un programa? Y se quedan ahí todos como pasmados, y lo importante en esta vida, sea vender noches en nuestros lujosos hoteles o seamos abogados, es saber vender el producto. Bien, pues lo primero es que el Código Penal desde 2015, copiando el Código Penal italiano, lo que hace es prever una eximente de la pena para el caso de que se tuviera el programa de cumplimiento antes de que se hubiera cometido el delito. ¿De acuerdo? En ese caso, siguiendo el ejemplo del delito fiscal, pues se condenaría al contable y al administrador, pero no a la empresa. La empresa se ahorraría pues toda esa multa, que puede ser muy importante, puede ser hasta 10 veces la cuantía de lo defraudado. Es decir, si hemos defraudado a Hacienda 500.000 euros, pues sería 5 millones de multa que nos ahorraríamos. Luego puede darse una atenuante, lo cual supondría que sí que nos condenarían, pero a una pena muy inferior, cuando tuviéramos un modelo, pero que bueno, no hubiera sido muy riguroso en su implantación. Esto pasa, estaba comentando en el café esta mañana, por ejemplo, un caso que tuve yo, no de derecho penal de empresa, sino un accidente laboral. Un empleado que llega su primer día de trabajo y con una sierra hace ¡ya! Y se corta la falange. La empresa dice, oiga, pero si yo tenía plan de prevención de riesgos laborales. Pero claro, era lo tenía efectivamente, pero ese trabajador no le habían dado la malla metálica anticorte, no le habían dado formación en la utilización de la máquina, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues sería un caso de este tipo. Atenuante tardía, el caso del Fútbol Club Barcelona, con esto os acordaréis. El Fútbol Club Barcelona comete el delito fiscal de Messi, pero con posterioridad a ese delito y antes del juicio, implementa en la empresa un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos para que en el futuro no vuelva a suceder. Esto pasó también, por ejemplo, con una empresa del sector de los viajes, Globalia, que igual os suena, Viajes Marsans, etcétera, que también se le aplicó este tipo de atenuante. Veréis ahí unas siglas que es LCSP. Esa es la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué os la pongo aquí, que esto no es penal? Pues bien, porque esa ley desde 2015 prevé que incluso en el caso de infracciones, en el 1A, dice que las empresas que hayan sido condenadas por un listado muy grande de delitos de persona jurídica no podrán contratar con el sector público, lo cual para muchas empresas es, pues no sé, en el sector vuestro, pues igual viajes del Inserso o lo que sea, que directamente no se recibirían por vuestro hotel. El segundo apartado, el 1B y el 72.5, que dicen que en el caso de infracciones administrativas muy graves, tampoco contratarán esas empresas con el sector público, ni recibirán subvenciones, ni beneficios, incentivos fiscales, etc. Ejemplo, un hotel, que esto ha pasado, que recibe a muchachos pues, con síndrome de Down, podría ser gays, podría ser lo que fuera, un tema de discriminación, y le dice que no los aloja en ese establecimiento por esa concreta circunstancia. Pues eso sería una infracción muy grave administrativa de discriminación, lo que supondría, según ese 71.1b y 72.5, que no contrataría ya con nada con el Estado si se impone esa sanción. Competitividad, pues bueno, porque el 130.2 del Código Penal prevé, ha cerrado la trampa,
porque es muy habitual que, bueno, pues yo diga, bueno, pues yo cierro mi empresa y mi mujer la abre, se dedica a lo mismo, está en el mismo sitio, etcétera, etcétera. O en los concursos de acreedores, también muy habitual, donde, pues por ejemplo, tuve un asunto en Galicia con un grupo de empresas del sector del automóvil, una era la financiera, otra era, bueno, pues la de los alquileres de los vehículos, etcétera, gestionada por 3 hermanos, la concursan, la mujer pide un préstamo y esa mujer, pues, sigue haciendo exactamente lo mismo del alquiler de vehículos, etcétera, etcétera. Evidentemente con un fraude de 17 millones de euros a los acreedores legítimos de esa empresa. La generalización, porque todo esto viene de Estados Unidos, está completamente implantado en el ámbito anglo y cada vez más empresas lo exigen. Si tú te quieres ir ya a Argentina o Perú, por ejemplo, ahí para todas las obras públicas grandes, contratos grandes del sector público, etcétera, te lo exigen o directamente no contratan contigo. Y eso está haciendo que cada vez más empresas de las grandes españolas, tipo pues Mercadona, Inditex, etcétera, etcétera, a sus distintos proveedores están rebajando los escalones para que todos vayan implementando sus programas. Y claro, te viene Inditex y te dice, no lo tienes, no contrato contigo. Es directamente pues una cuestión de competitividad muy importante. Y por último, el factor reputacional. Los economistas, que son gente cruel, se me reía uno en 2015 porque decía, bueno, eso del factor reputacional, ¿qué es? Al final, que salgas 2 días en redes sociales, bueno, pues ahora ya tenemos ejemplos. Dieselgate, todo el mundo se entera de que Volkswagen empieza a trucar motores falsos por todo el mundo. No era una cuestión de delitos ecológicos o medioambientales, era un fraude fiscal en toda regla. Yo vendo coches que digo que son ecológicos, tengo una serie de beneficios fiscales en todos los países, competitivamente salgo mejor que otros fabricantes y ¿yo qué hago? Pues evidentemente mejoro mis cuentas. ¿Qué ocurre? Aunque Volkswagen ha seguido vendiendo vehículos y quizás más que antes, lo que ocurre es que el valor de la empresa ha bajado muchísimo por todas las multas y gente que ha tenido que ir a prisión en todos los distintos países donde esto ha ocurrido. Intermonosfam, y con esto ya acabo, Intermonosfam es una, creo que asociación o fundación sin ánimo de lucro, pues para ayudar a países que han tenido pues todo tipo de problemas. Y concretamente en Haití, en 2011 hubo un huracán que se destrozó medio país y ¿qué ocurrió allí? Pues que Intermonosfam de Inglaterra se fue allí, teóricamente para ayudar con el dinero de las donaciones recibidas, y se descubrió por una investigación interna que habían gastado dinerillo del que había dado la gente en orgías con prostitutas y parece ser que con menores de edad implicados. ¿Qué supuso eso? Pues que Intermonosfam de golpe, en cuestión de muy pocas semanas, perdió 19 millones de libras periódicas que recibía para gestionar este tipo de cosas. Pues bien, como vemos, económicamente hablando, puede afectar de muchísimas maneras el no cumplir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vale. Buenas tardes. Ante todo, creo que es obligado reiterar un poco las gracias a la organización que personificaría, mejor dicho, en el presidente del Círculo de Empresarios de Tenerife y también en el secretario de las 3, creo que son de las dos instituciones, la nacional y la internacional, que es Joaquín Boadas, ¿no? Para permitirme dirigirme a ustedes y yo intentaré, digamos, me olvido del palo y de la zanahoria, e intentaré, yo no vengo a provocar miedos, vengo a dar confianza. Ahora hoy tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero los buenos empresarios seguirán siendo buenos empresarios. La responsabilidad penal de las personas físicas existe desde siempre, pero no es la generalidad de las personas físicas que delinquen. Pues tampoco va a ser la generalidad de las personas jurídicas las que delincan. En definitiva, todo se trata de un progreso, la internalización, la integración en instituciones supranacionales que obligan a compromisos. Y normalmente los compromisos en esta materia nos vienen más de
de países nórdicos, donde están acostumbrados a otra cultura ética, empresarial, etcétera, etcétera, que nosotros aún no nos hemos acostumbrado. Nos acostumbraremos, porque al final tenemos capacidad y voluntad de hacerlo, ¿no? Con lo cual, mi mensaje es decir, bien, la responsabilidad de la persona jurídica está aquí, pero no es porque se haya creído que hay necesidad de entrar porque hay una criminalidad en el mundo empresarial, ¿no? Sino es por estos compromisos. Y en definitiva, yo les exhorto a que sigan haciendo el buen trabajo que están haciendo o que vienen haciendo, y lo van a hacer en el futuro. Pero sí que es importante, claro, el cumplimiento normativo. Es importante conocer el marco en que nos movemos. Ustedes, lo decía el presidente antes, tienen un empacho de marco normativo por su actividad, precisamente. Aparte por la disparidad de marcos en la España, que tenemos tantas comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, ¿no? Y que en la legislación menor, que yo digo, ¿no?, a nivel pues, municipal o a nivel de comunidad autónoma, pues claro, tiene una disparidad de criterios, ¿no?, y de normas que no se da precisamente en el Código Penal, que ustedes saben que es un único código para todo el Estado nacional, todo el Estado español. No sé cómo. Bien. ¿Cuál es nuestra finalidad? La finalidad de la compliance, del cumplimiento normativo, es velar para que toda la actividad cumpla el marco normativo. Efectivamente, pero no todo incumplimiento del marco normativo tiene trascendencia penal. Saben que el derecho penal es la última ratio, rige por un principio exclusivo de legalidad y, por tanto, en esta materia podemos estar, digamos, tenemos una seguridad jurídica, que en definitiva, como han expresado antes los ponentes, nos han dicho en qué supuestos hay responsabilidad, en qué supuestos puede haber exención de esta responsabilidad o atenuación. Entonces, si nos ajustamos a este marco normativo, seguramente no tendremos nunca problema. La trascendencia para los empresarios es evidente. Hasta el 2010, que no se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de un delito cometido por un directivo, o un CEO o un representante legal de una sociedad, o bien por alguno de los empleados, también en el ámbito de sus funciones dentro de la empresa, lo máximo que les generaba era una responsabilidad pecuniaria, que podía ser importante, pero, en fin, era una responsabilidad pecuniaria, vía responsabilidad personal subsidiaria o vía consecuencias accesorias que se prevían en el Código Penal, en el artículo, creo, 129, que me cogía un poco lejos del Código Penal por mi edad y porque yo desde el diciembre de 2013 ya me jubilé en España de magistrado tras 35 años y estoy en Andorra. Bueno, llevo muchos años también, desde el 94 en Andorra. Y a veces entre un código y el otro ya no sé en dónde estoy. La cuestión es que había unas consecuencias accesorias que comportaban unas tipo se llamaban consecuencias accesorias porque no podían ser penas, porque no había responsabilidad penal de la persona jurídica, pero que en definitiva se correspondían con algunas de las penas que ahora prevé el Código Penal. Y las consecuencias son graves, porque han hablado aquí de prohibición de contratar con la administración. Para ustedes esto es terrible, pero es que puede haber cláusula de establecimientos, terrible, más aún. Y allá no hablamos de la disolución, ¿no?, de la mayoría de los delitos, es decir, la exacerbación punitiva siempre viene a las conductas más graves. Y podemos decir que en la generalidad de los casos van castigados con penas de tipo pecuniario, ¿no?, con multas sean de cuota o sean proporcionales. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, no se trata de cumplir el marco normativo para evitar la sanción penal. No se lo plantean ustedes así, porque entonces a lo mejor no van a ir por buen camino. Hay que cumplir con las normas por darle un sentido ético también a la actividad empresarial, que además redundará en un valor reputacional para todos ustedes, efectivamente. ¿Cómo lo hacemos esto para prevenir? En definitiva, lo que nos obliga, para que ser, digamos, en principio, para no vernos sometidos y no verse delante de un tribunal con un fiscal acusador, pues han de conocer el marco legal para implementar los modelos de organización y gestión en sus empresas. Para dotar a la empresa
de una persona que se cuide de fiscalizar y controlar que efectivamente se está cumpliendo los modelos de organización y gestión, que es el personal, bueno, el oficial de cumplimiento normativo, que puede ser un departamento de la propia empresa, puede externalizarlo, en fin. Y finalmente, con estas actividades promoverán una verdadera cultura ética empresarial. Finalmente, nosotros tenemos más experiencia. Por ejemplo, yo no llegó a mi tribunal ningún caso de responsabilidad personal de las personas jurídicas, saben el retraso endémico de la Administración de Justicia. Entonces, claro, la ley empieza en el 2010, que curiosamente el 2010 establece la responsabilidad personal de las personas jurídicas, pero excluye a los partidos políticos, curiosamente. Se dieron cuenta poco tarde, pero luego los introdujeron, ¿no? Creo que fue una reforma del 2012. Y luego, pues la amplia reforma del 2015, que nos ha introducido, como otras tantas reformas, pensé que el Código Penal, el que llaman de la democracia, que es del 1995, ha sido el texto legal a nivel de ley orgánica, es decir, que está por debajo de la Constitución. Después de la Constitución, ley orgánica. Pues que ha sido más maltratada. Tenemos, creo, más de 20 y tantas reformas del Código Penal. Y ahora el Código Penal está lleno de bises. Artículos bis y bis y bis y bis y ter, cuarto, quinquis y sexties. No sé si arribaremos a septimíes y a octavimíes y hasta dónde llegaremos. La verdad, me alegro mucho de haber sido opositor a judicaturas en los años 70, cuando el Código Penal no tenía ni bises, ni sexties, ni estas cuestiones. Bien, seguimos. Yo intentaré hacer una miscelánea sobre qué ha dicho el Supremo en relación a los casos que se les ha planteado. Son pocos casos. Y digo el Supremo porque sí que hay muchos casos de audiencias provinciales, de juzgados de lo penal. Saben que la competencia puede ser del juzgado de lo penal en función de la gravedad del delito, penas menos graves o penas graves, o de la audiencia, con los sucesivos recursos, etc. Entonces, yo he mirado, y escasamente son un poco más de 50 sentencias, y además son muy repetitivas. Y, digamos, de momento no han entrado en temas que seguramente quedarán mucho juego. Pero bueno, es esto, ya a medida que vayan llegando, claro, los hechos, si llevamos un retraso entre instrucción, juzgado penal, apelación a la audiencia, que no todos los casos llegan al Tribunal Supremo, los que se culminan en la audiencia, solamente hay recurso en el Supremo que se llama el recurso de interés de ley, o interés que es cuando hay discrepancias entre las diversas audiencias, imagínense la cantidad de audiencias y cantidad de secciones penales que hay en las grandes audiencias provinciales que hay, pues en Madrid deben ser, no sé, penales debe haber como 20 quizá, y en Barcelona hay como 15, bueno, en fin. Pues cuando hay una disparidad de criterio, a los efectos de garantizar una seguridad jurídica, el Supremo asume el caso y dicta doctrina. Y luego, aún así, están las que van a la audiencia, ahora hay un recurso de apelación ante la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y luego casación ante el Supremo. O sea que el Supremo llegan casos, no llegan muchos, pero llegarán muy a cuentagotas. Y con esto explica que desde el 2010 hasta ahora hay poca jurisprudencia, ¿verdad? Y casos muy repetitivos. La mayoría son por delito fiscal, estafas e insolvencias punibles y también por blanqueo de capitales. En blanqueo de capitales hay sentencias. Blanqueo de capitales procedentes de tráfico de drogas, a gran escala, con organización o sin organización, y de blanqueo de capitales vinculado al delito fiscal. Yo no entraré en los supuestos, ya les han dicho, los representantes, no repetiré esto, pero sí yo les diría dos cuestiones muy claras que les ha apuntado Albert Casas, que es el administrador de hecho. Antes, el artículo 31 hablaba del administrador de hecho, no generaba responsabilidad penal a la persona jurídica, es el 31 bis. Y el 31 bis solamente habla de los representantes legales, dice, ¿no? Y autorizados por formar parte del órgano colegiado que es el que expresa la voluntad de la empresa o de la sociedad, etc. Pero sabemos, mi experiencia es que hay muchos administradores legales que no tienen ni idea de lo que es la sociedad, ¿no? Y cuando vienen a un juicio, los jueces, cuando estamos en un tribunal, piensen que somos los que menos sabemos del caso y nos pueden contar lo que les parezca, nos pueden pintar lo que nos parezca. Yo muchas veces a mis compañeros les digo, mira, aquí nos están contando la película, pero yo aún no sé realmente qué es lo que ha ocurrido. Y yo muchas veces, cuando empiezan el interrogatorio del señor fiscal o el abogado, pero sobre todo el fiscal, le digo, mira, señor fiscal, usted ha intervenido en este caso desde la instrucción, una instrucción que ha durado 6 años.
Y, por tanto, ha estado en las declaraciones, ha visto todos los documentos. A mí, particularmente, siempre me ha gustado ir a juicio, controlando lo que son los tempus y el orden y el protocolo, pero yo no me leo la causa. Yo me leo la calificación del fiscal para saber la prueba que solicita, las de las defensas para saber la prueba que solicita, cuánto tiempo tengo que invertir en el juicio y ordenar las pruebas. Yo quiero que me vengan a convencer. Yo no quiero y no me miro, ostras, pues mira, aquí hay una pericial que da razón al fiscal, o aquí hay una razón. No, en el diálogo, que lo haga en el juicio, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que luego que te obliga a ser un poco inquisidor. Bueno, inquisidor en el sentido de preguntar, ser preguntón, que no todos los jueces lo hacen. Yo tenía mala fama de preguntón y hay otros que hacen la figura de la esfinge, que parece que las esfinges de Egipto están allí y nadie sabe de qué piensan y por dónde van, y todos cuando salen de allí dicen, a ver qué va a pasar, a ver qué nos cae, porque ni respiran. Y claro, uno cuando va a un examen le gusta que vea por dónde va, tal. Pues cuando va a un juicio también yo creo que tiene usted derecho a ver un poco la expresividad de quienes les han de juzgar. Y entonces, la manera es preguntarles. Por ejemplo, en Francia, o ahora en Andorra, en Francia hay una costumbre muy arraigada y muy respetada por los abogados, que es preguntar. Oiga, pero usted, al señor fiscal le ha preguntado esto, pero yo quiero saber esto. Y son preguntas que pueden ir encaminadas tanto a la condena como a la absolución. En definitiva, ¿dónde van encaminadas? A averiguar la verdad. Porque a nosotros lo que nos interesa es averiguar la verdad material, no la verdad aparente, la verdad material. Y luego nos podemos equivocar. Interpretando, nos la pueden colar por donde quieran. En cualquier caso, a la mayoría de los jueces creo que es el caso de que si nos la cuelan para absolver, bien colado está el gol. Que no me la cuelen para condenar. Procuro que nunca me la cuelen para condenar, ¿no? Con esto voy a decir que el administrador de hecho, pues muchas veces en delitos fiscales teníamos que decir, a ver, usted, hacemos lo que hacemos la doctrina que planteaba Albert, que es el levantamiento del velo. Y vamos indagando, para saber quién tiene el dominio del hecho, que es esencial en derecho penal. ¿Quién tiene el dominio del acto? Y entonces así llegas realmente a quien decide en una empresa, quien tiene poder de disposición, ¿no? Que no tiene por qué ser el administrador que figura en el registro mercantil. Por eso yo que huyan de estas falacias de administradores pantalla, porque no les beneficia. Yo no sé si les será cómodo o no en su actividad empresarial. A lo mejor imagino que uno va muy ocupado en otras cosas y a lo mejor le va bien ir a mandar a que firme según qué cosas un representante. Pero entonces utiliza otras formas, pero no un administrador puramente pantalla. En los empleados hay este plus, porque claro, en los representantes legales lo que se fundamenta sería una especie de culpa in eligendo. El representante legal basta que sea en nombre por cuenta y en beneficio directo e indirecto. Punto. Pero claro, en los empleados se exige un plus, porque parece que arriba no hemos sabido elegir a nuestro directivo, abajo no hemos sabido controlar a nuestro empleado. Porque precisamente nuestra responsabilidad vendrá vinculada a que hayamos incumplido gravemente los deberes de supervisión. Es decir, le hemos dado algo de confianza, pero no lo hemos controlado, ante la sospecha de que pudiera realizar actividades ilegales. Efectivamente, y la infracción dice gravemente. Si la infracción es leve, no hay trascendencia penal. Otra cuestión es que nos pueda venir la responsabilidad civil por otra vía, pero no la responsabilidad penal. Exención de la responsabilidad. No diré los casos de exención de la responsabilidad, pero esencialmente es que se tenga un modelo de organización y de gestión que se supervise este modelo. Huyamos de los modelos cosméticos, porque al final los jueces, algunos, nos daremos cuenta. Huyamos de los modelos cosméticos. No basta con ir al mejor, y que los hay muy buenos, que realizan estas actividades, hacer un programa perfecto, meterlo en el cajón, porque luego cuando vas a juicio
Si te toca un presidente de tribunal preguntón como era yo, difícil. Entonces, huyamos de los modelos cosméticos. Y los compañeros, bueno, el señor fiscal, cuando era fiscal, pues se lo comería. Y el abogado sudaría para defenderlo. O sea, que huyamos de los modelos cosméticos. Porque al final, miren, siempre muchas veces, a mí a veces me preguntan, ostras, a veces gente dice, es que yo tengo razón, es que me ha pasado esto y ahora tengo que ir ahí a juicio, yo tengo la razón y tal. Y yo siempre digo, mira, en el mundo del derecho, en el mundo de los tribunales, si vas de tribunal, no basta con tener la razón, has de poder demostrarla. Porque si no, no te sirve nada tener razón. Es triste, pero es así. Con lo cual, hagan ustedes un modelo de organización y gestión, tengan un órgano de supervisión, puedan demostrarlo, y de esta manera no tendrán problemas. No hay presunción de culpa, por no tener el modelo de gestión. No hay presunción. Presunción contra reo, en este caso, no, en el derecho penal no existen. Y al menos en el caso de las personas jurídicas. Ya han dicho que los modelos de organización y gestión no son obligatorios, no son imperativos, con lo cual el no tenerlo no te presupone que estás delinquiendo. En absoluto, esto iría en contra del principio de presunción de inocencia, sería una barbaridad. Han de concurrir todas, han de ser, y de la misma manera que la culpa ha de ser plenamente probada, la exención también ha de ser plenamente probada. Hay una sentencia curiosa del Supremo, la del 154. Esta sentencia, entre otras cosas, hizo una clasificación de las personas jurídicas distinguiendo 3 supuestos. Las personas jurídicas que operan con normalidad, con su estructura organizativa, con su actividad legal, que estas se les aplica el 31 bis, claramente. Las personas jurídicas que desarrollan cierta actividad, la mayor parte ilegal. Pero bueno, yo cuando hablo de ilegales, tráfico de drogas, que tenemos casos, en fin, actuaciones delictivas. Estas también entran en el 31 bis en tanto que tienen una parte, aunque la mayoría de la actividad sea ilegal, tienen una parte de actividad lícita. Y en tanto que la tienen y tienen una estructura organizativa, pues también se encaben. Pero luego están las sociedades instrumentales o sociedades aparentes o puramente de pantalla, que son las que se utilizan con la exclusiva finalidad de cometer delitos. El Supremo dice que no caben dentro del artículo 39 bis. Porque al ser instrumento del delito, no tienen una actividad mínimamente legal para imputarles una responsabilidad. Y lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Se dio un caso, creo que era de Galicia, no sé qué audiencia provincial, de una empresa de transportes que se dedicaba exclusivamente al transporte de droga, de cocaína, normalmente, ¿no? Y entonces el Supremo, en este caso la instrucción, en fin, no logró averiguar ninguna actividad lícita. La única actividad que realizaban era el tráfico de drogas. Y entonces, claro, condenaron a las personas físicas y condenaron, además, con organización y tal, las personas físicas serían penas de 9 o 12 años de cárcel y tal. Pero se acuerda la disolución de la persona jurídica por la audiencia. Y el Supremo lo confirma, pero dice, ¿por qué vamos a disolver algo que no es? Porque como persona jurídica no es. Con lo cual lo que tenemos que hacer es el comiso. Tú cuando matas a una persona con una pistola, te decomisan el arma. Pues a estos señores que se utilizan una estructura jurídica aparente para que meter dentro, lo que hay que hacer es decomisarla. Simplemente cancelar la nota, el registro en el registro mercantil y punto. Ni siquiera hablar de disolución de la persona jurídica por decir que no podemos reconocerla como persona jurídica, ¿no? Luego también alguna sentencia que estamos en la sociedad limitada unipersonal lícita, la que ejerce una actividad lícita, pero se dice que la sociedad limitada unipersonal sea el titular de la totalidad del capital social, sea una persona física, sea una persona jurídica, tampoco se entiende que entra dentro. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad distinta de la persona física. Y como tal se entiende que tampoco entraría en el ámbito del artículo 31 bis. Ahora esto no pasa así.
La sentencia esta del 2015 creo que es la primera sentencia que dictó el Tribunal Supremo y dice: no hemos tenido ocasión de pronunciarnos, pero avanza cosas, y avanza cosas importantes, que es vigencia del principio de presunción de inocencia. Él dice, el Tribunal Supremo, hay una serie de principios irrenunciables del proceso penal que se han de aplicar también a la responsabilidad personal jurídicas, cuando vengan los casos, porque en aquel caso no se juzgaba, no se planteaba la eventual responsabilidad personal jurídica porque eran unos hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor. Saben que las leyes penales no tienen efecto retroactivo, sino en cuanto a puedan beneficiar al reo, y en este caso no se podía aplicar el 31 bis a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Y el Supremo dice esto: sobre todo, la presunción de inocencia. Es decir, este principio no puede existir ninguna presunción. Es decir, no tenemos dos sistemas probatorios distintos. El sistema probatorio es único, con unos principios únicos, tanto para las personas físicas como las jurídicas. Todo lo que aplicamos a las personas físicas lo tenemos que aplicar a las personas jurídicas. Y por eso digo, la ausencia de planes una sentencia, dice, la ausencia de planes de prevención puede determinar la comisión de delitos. Claro, determinar la comisión de delitos no significa decir puede comportar la responsabilidad penal de personas jurídicas, son dos cosas distintas. Favorecerá la comisión del delito, luego averiguaremos si dan todos los supuestos para poder declarar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y en este caso de que esta sí que hubo condena, dice el precepto penal, pues lo que les digo que es no puede existir una doble vía probatoria. ¿Qué hay que probar? En primer lugar hay que probar el hecho delictivo, con todos los elementos que constituyen, según el tipo penal, más complejo o menos complejo, el hecho delictivo. Hay que probarlo. Hay que probar que sea el representante legal, directivo, administrador o sea el empleado, es autor de este hecho. Ese autor, y, además, el beneficio directo o indirecto. Evidentemente, que haya actuado por cuenta o en nombre, en un caso. En el otro caso, hay que cuando lo es el empleado, que haya actuado en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas y que por parte de la empresa haya habido esta ausencia de control. Beneficio directo o indirecto para persona jurídica. En el delito fiscal está claro. En un delito de estafa también. En un delito de insolvencia punible, pues también. Pero en relación al beneficio directo e indirecto hay una sentencia del Supremo que tampoco juzgaba un caso de responsabilidad porque eran hechos anteriores a la entrada en vigor de un empleado de confianza con un cierto nivel de encargado así, de un centro de una gran empresa muy importante de España, de una cadena de alimentación, que había cometido un acoso sexual a una empleada y que llegó también a cometer lo que entonces eran abusos sexuales y hoy día sería ya, que ya saben que en la ley del sí es sí, todos son agresiones sexuales, ¿no? Y el Supremo no se le planteaba, pero ya que va por ahí, pues dijo, bueno, y se planteó, ¿y qué beneficio directo o indirecto puede resultar de estos hechos criminales para la empresa? Y se preguntó, ¿acaso puede haber beneficio directo o indirecto en estos casos? Como dando a entender, oiga, señor fiscal, espabilese, porque cuando hagamos un caso que tengamos que aplicar la ley, a ver si nos convence si hay algún beneficio. No sé, plantéense ustedes si es que puede haber o no un beneficio directo o indirecto. Los supuestos yo no entraré porque es que me han pisado el tema porque los tres anteriores ponentes son muy potentes y aparte que son más jóvenes que yo, son muy potentes. Pero luego hablaremos si quieren del acoso laboral y el acoso inmobiliario introducido por la ley del sí es sí y del acoso sexual también. Pero en esto me gustaría entrar en el tema del... Perdón, ahora no me adelante esto. Que es el Supremo, ya en varias ocasiones ha dicho el estupor en que
que sea delito la estafa, delito base, es decir, delito que dé lugar a la estafa, y por ejemplo la aprobación de vida no. Cuando son delitos que tienen una naturaleza muy similar, son ambos afectan al bien jurídico protegido de la propiedad, etcétera, etcétera. Y no se entiende, el Supremo lo ha manifestado además, se entiende diciendo, sorprende de que la aprobación indebida no se haya incluido, como así es la estafa. Y tampoco los delitos contra los derechos contra los trabajadores. Curiosamente dice, también nos sorprende que los delitos contra los derechos de los trabajadores no, los delitos contra los trabajadores en general no. En cambio tenemos los delitos contra los derechos de los extranjeros, que muchas veces van vinculados a una actividad laboral, aunque es una actividad laboral muchas veces ilícita, que sí que dan lugar a este tipo pueden dar lugar a este tipo de responsabilidad. Y después, es numerus clausus. Estamos en principio de tipicidad, de legalidad penal. Por tanto, solamente en estos casos. No cabe analogía, no cabe otros similares, nada. En cada uno de estos delitos se ha añadido o un párrafo o un bis, diciendo que en estos casos, cuando sea declarada, cuando se ha cometido este delito de una manera de responsabilidad y se le aplique el artículo 31, le corresponderá esta pena y tal. Esto no quiere decir que sea inmutable. Porque esto pasa como el blanqueo de capitales. Cuando se introdujo el blanqueo de capitales en el Código Penal español, en primer lugar fue el tráfico de drogas. Y después se fueron trata de blancas, tráfico de armas, y luego se han ido añadiendo y al final se hace una cláusula general. Cualquier delito grave o cualquier actividad delictiva. Nos podemos encontrar que por efecto de compromisos internacionales, de que sale en el Consejo de Europa, o sale una directiva, o en el Consejo de Europa se plantea se firma un convenio por España, un convenio internacional sobre determinada materia y tal. Por eso yo no dudo que vaya a introducirse, a no muy tardar, los delitos contra los trabajadores, y quizá alguno otro. Es importante, es concurrente con la responsabilidad de la persona física. Es decir, hasta el punto de que sin condena a persona física se puede condenar anterioridad al 2010, la responsabilidad civil. No existe responsabilidad civil en general, no entraremos en casos detallados y tal. Si no hay condena de una persona física y la responsabilidad civil de la empresa venía vinculada a la condena al pago de una indemnización de la persona física. Aquí se ha soslayado y se dice, se aplicará, primero, aunque no se pueda identificar la persona física que ha cometido el delito. Uy, ¿quién no ha hecho esto? Aquí tenemos 25 directivos y todos mandan igual, a saber quién lo ha cometido. Vaya usted buscando. Pues nada, pues indubio pro reo. Respecto de los 25, los absolvo a los 25, pero condeno a los responsables. Porque sí que está acreditado que ellos trabajaban por cuenta tal y en beneficio directo. O sea que, segundo, en el caso de fallecimiento, ha habido un caso allá al Supremo de un empresario que falleció durante la instrucción y el Supremo confirmó una condena a la persona jurídica. O en los casos de que no se pueda dirigir el procedimiento contra el autor material, la persona física. Es el caso de que la persona se haya huido, se haya constituido en rebeldía. O sea, en España no podemos juzgar cuando hay una petición de pena de más de 2 años, no se puede juzgar a la persona en rebeldía, con lo cual no se le podría condenar. O supuesto también, por ejemplo, hay supuestos de una persona identificada que ha participado en una instrucción, pero en cambio no se la puede juzgar porque tiene ha sufrido una causa de demencia sobrevenida. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene declarado que a una persona demente, una cuestión es la persona que siendo demente comete un delito, esto es otro tema, pero una persona que comete posteriormente, que hay en demencia, no se le puede juzgar porque afecta al derecho de defensa, ¿no? Pues en este caso también la responsabilidad. Es decir, ha blindado que en cualquier caso, es la banca, siempre gana con este artículo. Voy a utilizar un símil jurídico. Vaya terminando, señoría. Sí, señor. Vaya concluyendo. Y hay una cosa muy importante que ha puesto nota el Tribunal Supremo, que es el posible conflicto de intereses. Esto lo han de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque anuló un caso de una sentencia porque el legal representante de la persona, es decir, la persona jurídica no fue citada a juicio a través de su legal representante. Y decía, aquí hay un conflicto de intereses, aparte de un aspecto formal. La persona jurídica, si tiene que enfrentarse a responsabilidad penal, es como una persona física.
hay que hacer la información de derechos desde el momento en que el juez le imputa, el juez de instrucción. Y a partir de aquí ha de poder intervenir en todas las actuaciones. Y no solamente ha de tener un legal representante distinto del legal representante que es persona física acusada, sino también una defensa, la defensa jurídica distinta. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses. Puede ser que la persona física no sea socio mayoritario ni tenga participación y tenga un interés que es absolutamente contrario al interés de la empresa. Al interés de la empresa, al interés de otros socios mayoritarios o incluso al interés de los trabajadores, que pueden ser los principales interesados en que la empresa no sufra las consecuencias nefastas de una condena penal, ¿no? Y voy a intentar ir concluyendo y simplemente lo del conflicto de intereses, el régimen de penas solamente. Si la moderación de la pena de multa, pues son casos interesantes. Como la pena de multa, dice el Supremo, se impone a la física y a la jurídica, la ley dice habrá que moderarse. ¿Pero cuándo? Cuando suponga una merma, la pena de la jurídica suponga una merma para la física. ¿Cuándo es? Cuando la persona física es socia mayoritaria o tiene el 90% de las... Si es un socio muy minoritario, no, pero si es socio mayoritario, supondría una pérdida económica también para la empresa, ¿no? Entonces, en estos casos se debe moderar. ¿Cuándo no se modera? Cuando la persona física es simple administrador, no tiene ningún interés participativo en la empresa. Hubo un caso muy simpático que era un caso en donde el administrador era puro administrador, su esposa era la titular del 100% de las participaciones. Y se dijo que en este caso no se podía moderar. ¿Y por qué se fijó el Supremo? Dice, porque estaba casado en régimen de separación de bienes. Si estás casado en régimen de gananciales, estas ganancias también pueden venir a ti y también me pueden perjudicar. Son matices. Vamos a tener que dejarlo aquí Pues ya está. Y solamente decirles la única cosa. Tienen un régimen de prescripción de la pena muy elevado, sobre todo la disolución o la prohibición de actividades y tal. Y un régimen un plazo muy extenso de caducidad, de lo que se llama la rehabilitación de los antecedentes penales, ¿no? Las penas. Entonces, si la persona jurídica no tiene cancelados los antecedentes penales, mientras figura la condena inscrita, no podrán ustedes tener, sobre todo, contratar con la administración, recibir subvenciones, etcétera, etcétera. Y con esto ya concluyo. Solamente es en defensa del Fútbol Club Barcelona, la principal, que yo creo que debería ser, al menos reconocerle, si no una exención, una atenuación por las 5 botas de oro o los balones de oro de Messi, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias. Vale, muchas gracias. Lamentamos que no queremos pasarnos más ya de lo que nos hemos pasado. Sabemos que estamos en la prórroga, estamos en el Mundial y parece que están alargando un poco más y por eso nos hemos cogido este comodín. Había un turno de preguntas previsto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y los señores ponentes tienen a bien a responderla de manera escueta. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera realizar? ¿No? Ha quedado todo claro, ¿no? Perfecto. Yo solo tenía, si me permitís, rápidamente, y les diría que pudieran responderme escuetamente con 20 segundos, sin prórroga, sería... Empezaré por Carlos, si te parece, por seguir el orden. Vale. Es para que a la audiencia le pueda quedar claro si se puede delegar en alguien de la compañía las funciones de controller officer y, en la misma pregunta, si es posible que el controller officer pueda ser una persona externa a la organización. Vamos a ver sobre esa cuestión muy brevemente. Es una cuestión que no es pacífica. Nosotros particularmente en el despacho no recomendamos que sea alguien externo, sino que siempre ese controller officer o compliance officer de la propia compañía esté en todo momento asesorado por
abogados, consultores, etcétera, pero que sea alguien interno de la compañía, porque nadie va a conocer mejor de la compañía que alguien que ya está dentro. Nadie va a tener un acceso más directo que alguien que ya está dentro. No va a existir el mismo nivel de conflicto, de posibilidades de conflicto de intereses, etcétera, si estamos hablando de alguien que ya está dentro. Con lo cual siempre es mejor asesorar a alguien que sustituir. Perfecto, muchas gracias Carlos por tu brevedad y concisión. Quería hacer una pregunta al señor Frago, que usted ha expuesto mucha casuística y me gustaría si a usted, ya que la audiencia hemos hablado de cosas muy generales o genéricas, y para especificar, si usted nos podría iluminar sobre algún ejemplo, alguna referencia sobre ocio nocturno, sea de la Fiscalía o que puedan afectar a los empresarios del ocio nocturno. Sí, bueno, en cuanto a asuntos, por ejemplo, en los que he intervenido y ha acabado en condena, pues por ejemplo ha habido empresarios en Galicia son muy populares las orquestas estas que van por los pueblos haciendo pues las verbenas, etcétera, que mueven en Galicia al menos muchísimo dinero. Pues ha habido fraudes fiscales en los que han sido condenados y de hecho han ingresado ya en prisión. Empresarios, pues por ejemplo, que han deducido las cuotas de seguridad social y no las han ingresado, se las han quedado para sí, 6 años de prisión también, y luego con el concurso de la empresa, evidentemente provocado porque ellos generaron y agravaron la insolvencia de la empresa. O también empresas, en fin, es que ha habido bastantes, tengo bastantes muescas en ese sentido. La Fiscalía en la circular sí que hace un ejemplo, para mí no es el mejor, la verdad, de beneficio directo o indirecto de la organización, que es cuando, por ejemplo, en una discoteca se vende droga pues por alguno de los que allí trabajan y eso pues generaría teóricamente una mayor afluencia. Que no se vende droga sin que sea, pero por su cuenta. Claro, ahí la cuestión es si, para mí es muy dudoso, pese al ejemplo de la circular de la Fiscalía, si eso generaría el beneficio directo o indirecto de la organización. Es discutible, pero bueno, la Fiscalía desde luego pone ese ejemplo que podría ser extrapolado a hay prostitución que ahora es claramente delictiva desde la nueva ley orgánica del CSI. Podría serlo con la utilización de extranjeros pues para cualquier tipo de trabajo cuando fueran ilegales, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias Carlos. Y la última y rápida. También en el marco de una empresa, o digo porque se sale y no estaba en los primeros, en el números clausus primeros, si en el marco de una empresa se da acoso sexual del artículo 184 del Código Penal o moving, si esto podría derivar en una responsabilidad penal para la empresa. No me lo pongo difícil porque no puede ser rápido porque la justicia es lenta. O sea que, pero vamos a intentarlo. Si evidentemente con la ley del CSI el acoso sexual entra dentro de los supuestos y también el moving laboral y el moving inmobiliario. Me decía moving y acoso sexual. ¿Los? En el caso del moving o bien acoso sexual del 184. Evidentemente. En el caso del moving acoso sexual, indudablemente comportaría la responsabilidad penal de la persona jurídica si se dan los presupuestos de ser o bien el directivo, el empleado y con las condiciones que establece el 31. Pues nada más. Muchísimas gracias a los ponentes por todas las facilidades que han dado a la organización. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia y espero que les haya interesado el tema. Muchísimas gracias. Gracias. Sitúense en el centro, por favor, para hacer una foto Muy bien. con todos los ponentes, si son tan amables. Antes de continuar con la otra mesa, con la siguiente. Sí. No seas rebelde. Sí. Ara hi ha una altra...